Hola, ¿qué tal? Mira, en 1998 Venezuela competía económicamente con España. Su PIB per cápita era similar. Hoy, 8 millones de venezolanos han emigrado. ¿Qué pasó? La narrativa dominante dice que fue el bloqueo imperialista, pero los datos cuentan otra historia. Hoy vamos a comparar dos países que descubrieron petróleo al mismo tiempo, Noruega y Venezuela. Uno se convirtió en modelo de prosperidad, el otro en crisis humanitaria. Mismos recursos, decisiones opuestas, resultados dramáticos. Vamos a los hechos. Año 1970, dos países encuentran petróleo masivo. Noruega descubre petróleo en el Mar del Norte, Venezuela expande sus reservas en la faja del Orinoco. Misma década, mismo recurso, dos caminos completamente diferentes. Noruega dijo: este dinero es para las futuras generaciones. Crearon un fondo soberano gestionado por profesionales, no por políticos. Los gobiernos no pueden usar ese dinero discrecionalmente. El resultado: hoy ese fondo vale más de 2 billones de dólares. Cada noruego tiene más de 340.000 dólares de patrimonio nacional. Noruega es el país número 1 del mundo en desarrollo humano, educación universal, salud universal, pensiones garantizadas. Venezuela dijo: este dinero es para distribuir ahora. Politizaron PDVSA, la petrolera estatal, convirtiéndola en instrumento de control político. El resultado: hoy Venezuela tiene una deuda mayor que sus activos. 8 millones de venezolanos han emigrado. Crisis humanitaria documentada. La diferencia no fue el petróleo, fueron las instituciones. Noruega construyó sistemas independientes, Venezuela centralizó el poder. Déjame darte un ejemplo concreto. Año 2003, Hugo Chávez despide a 18.000 trabajadores de PDVSA tras un paro petrolero. No eran trabajadores cualquiera, eran geólogos, ingenieros, técnicos con décadas de experiencia. ¿Con quién los reemplazó? Con personal políticamente alineado, pero sin la misma cualificación técnica. Resultado medible: la producción empezó a caer. 1998, 3.5 millones de barriles al día. 2003, 2.8 millones, 2010 2.3 millones, 2015 2.1 millones. Y todo esto pasó antes de las sanciones petroleras sectoriales de 2017. El declive comenzó por decisiones internas, no por presión externa. Entre 2004 y 2014, Venezuela ingresó más de $1 billón por petróleo. Para contexto, es más dinero que el Plan Marshall completo que reconstruyó Europa después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó con ese dinero? Según investigaciones de Freedom House, Transparencia Internacional y la propia Asamblea Nacional Venezolana, más de 300.000 millones de dólares fueron desviados a través de múltiples mecanismos de corrupción. Fraude cambiario sistemático, contratos inflados hasta 300%, empresas fantasma, programas sociales con sobrecostos masivos. El sistema de fraude cambiario funcionaba así. El gobierno controlaba el tipo de cambio. Si eras enchufado políticamente, conseguías dólares al precio oficial, mucho más barato que el mercado paralelo. Luego vendías esos dólares en el mercado negro. Un capital de 10 millones podía convertirse en 100 millones así, de sistemático. Empresas importaban productos inexistentes, facturas falsas, sobrefacturación masiva, el dato que contradice la narrativa del bloqueo. Entre 2010 y 2014, el petróleo costaba más de $100 el barril. Venezuela ganaba cifras récord. ¿Qué pasaba simultáneamente en Venezuela? 2012, escasez de productos básicos. 2013, inflación del 56%. 2014, hospitales sin insumos, colas de horas por alimentos. Ganando más dinero que nunca mientras el país colapsaba. Porque cuando hay corrupción sistémica, no importa cuánto dinero ingrese. Si llegaste hasta aquí, necesito pedirte algo. Si vives en España, Italia o cualquier país europeo donde todavía se repite que Venezuela colapsó exclusivamente por el bloqueo estadounidense, verifica los datos, escucha los testimonios directos. Haz este ejercicio. Busca venezolanos en tu ciudad, hay miles, habla con ellos, pregúntales. Pregúntales si emigraron por las sanciones o porque no había medicinas para familiares enfermos, sus salarios no alcanzaban para una semana de comida, enfrentaban represión por expresar desacuerdo. Sus testimonios valen más que 1000 artículos de opinión. Comparte este video si crees que alguien necesita conocer estos datos, no para imponer una opinión, sino para que las personas tengan información completa. Continuemos. Ahora hablemos de un actor poco mencionado en Europa,
Cuba. Venezuela subsidió a Cuba con aproximadamente 100.000 barriles de petróleo diarios durante años, a precios muy por debajo del mercado. Esto representaba miles de millones de dólares anuales. ¿Qué recibió Venezuela a cambio? Asesores en múltiples áreas. Primero, asesoría en seguridad del Estado. Agentes cubanos ayudaron a reestructurar los servicios de inteligencia venezolanos, implementando técnicas de vigilancia y control social desarrolladas en Cuba durante décadas. Segundo, el programa de médicos. Venezuela importó más de 30.000 médicos cubanos para el programa Barrio Adentro. El mecanismo. Venezuela pagaba al gobierno cubano aproximadamente $5.000 mensuales por médico. Cuba pagaba al médico entre $400 y $600. La diferencia se quedaba con el Estado cubano. Con 30.000 médicos eran más de $1.500 millones anuales. Tercero, transferencia de modelo político. Cuba compartió con Venezuela su experiencia en controles de precio que generan escasez, sistemas de racionamiento, control de medios de comunicación, restricción del espacio democrático. Venezuela en 1998 tenía democracia imperfecta pero funcional, prensa diversa, alternancia de poder. Venezuela en 2025, autocracia consolidada, sin alternancia desde 1999, prensa independiente severamente limitada, poderes del Estado subordinados. Mientras tanto, 8 millones de venezolanos viven en exilio. Las sanciones son parte importante del debate, pero la cronología es fundamental. 2015, primeras sanciones, solo contra individuos específicos por narcotráfico y violaciones de derechos humanos. Impacto económico mínimo. 2017, sanciones financieras, restricción a emisión de nueva deuda, pero Venezuela ya estaba en default, ya tenía inflación del 720%, ya había éxodo masivo iniciado. 2019, sanciones al sector petrolero, pero la producción ya había caído más del 60%, los hospitales ya estaban colapsados, el sistema eléctrico ya fallaba sistemáticamente. El problema cronológico. La crisis económica empezó en 2013-2014, las sanciones petroleras sectoriales llegaron en 2019. No puedes atribuir a sanciones de 2019 una crisis que comenzó en 2013. Además, países que nunca sancionaron a Venezuela: China, principal socio comercial; Rusia, principal proveedor militar; Irán, Turquía, India. Venezuela continuó vendiendo petróleo, continuó importando, continuó recibiendo préstamos. Entonces, una pregunta directa. Si China te presta miles de millones, Rusia te vende armamento, Turquía compra tu oro, ¿por qué continúa el colapso? Porque cuando el modelo económico tiene fallas estructurales profundas, la ayuda externa no soluciona el problema de fondo. Las sanciones no crearon la crisis. La crisis precedió a las sanciones sectoriales. Para mis amigos en España e Italia, con respeto, pero con claridad, España ha recibido más de 500.000 venezolanos desde 2015. Italia también ha recibido decenas de miles. Pregunta directa. ¿Emigran por el bloqueo estadounidense o por el colapso interno? Si fuera exclusivamente presión externa, muchos se quedarían a resistir, pero prefieren trabajos difíciles en Madrid que quedarse en Caracas. Es el problema de la selectividad. En partes de Europa existe un sesgo. Si un gobierno se declara socialista y antiimperialista, recibe beneficio de duda automático. No importa si encarcela opositores políticos, controla todos los poderes del Estado, su población emigra masivamente. Si usa las palabras correctas contra el imperio, recibe paces. Y aquí está lo contradictorio. Los que critican constantemente el imperialismo estadounidense a menudo no tienen problema cuando Rusia, China o Irán intervienen para sostener regímenes